Muy buenos días a todos y a todas. Esta semana la sección de apelación se pronunció sobre 3 casos que tratan sobre la posibilidad de acceso a la jurisdicción de agentes del Estado y terceros civiles que hayan eventualmente podido tener conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado interno. Nos acompaña el señor presidente de la sección de apelaciones, el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, quien les va a compartir sobre estas 3 decisiones. Muchas gracias. Se han adoptado 3 decisiones sobre terceros civiles responsables y agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública. Son 3 decisiones que en primer término ameritan una contextualización a fin de que luego podamos ya entrar a precisar cada una de estas 3 resoluciones. La primera de ellas, les decía, se refiere al señor David Char, la segunda a Álvaro Ashton y la tercera a Martín Sierra Dalén. ¿Cuáles son los puntos en común de estas 3 decisiones? Un punto en común tiene que ver con la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. De conformidad con la Constitución Política, la JEP tiene competencia prevalente y exclusiva en relación con las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 que tengan que ver de manera directa, indirecta o con el contexto del conflicto armado y en relación con graves infracciones al VIH y a los derechos humanos. Por consiguiente, un aspecto medular de las decisiones, y de ahí la trascendencia de estas que acaba de adoptar la sección de apelación, es establecer cómo se precisa esta relación de una conducta punible con el conflicto armado, porque de ahí se deriva la competencia o la incompetencia de la JEP. El segundo punto, que también es común a estas decisiones, se refiere al régimen de condicionalidad. Desde el ingreso de las personas que se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz, rigen condiciones muy estrictas que deben cumplirse para el ingreso y para la permanencia dentro de esa jurisdicción. Estas condiciones tienen que ver con el aporte completo a la verdad, a la reparación de las víctimas y también a las garantías de no repetición. Y también otro punto común tiene que ver con el alcance de la competencia de la JEP ya en relación con cada uno de los sometidos. Se señala que precisamente en esta materia todas las conductas de la persona que se somete a la JEP y que tenga que ver con el conflicto deberán ser conocidas por la JEP y no solamente aquellas que referencia el compareciente en su solicitud de sometimiento. En relación con el primer punto, entonces ya podemos entrar a establecer qué es lo que se señala por parte de la JEP en estas 3 decisiones. La competencia, la relación de las conductas punibles con el conflicto armado como una condición necesaria para poder fijar la competencia en cabeza de la JEP. Dicen las 3 decisiones que este examen se hace en momentos distintos. En el momento inicial, cuando ingresa el compareciente, cuando se fija la competencia en ese instante, en un momento posterior, cuando se le pueden conceder algún tipo de beneficios y finalmente cuando se conceden beneficios de mayor envergadura. Se trata entonces de un examen que puede tener 3 tipos de intensidades. Una intensidad más baja en la fase inicial, una intensidad intermedia cuando se conceden beneficios también de esa misma intensidad y una intensidad mayor cuando se conceden beneficios definitivos o cuando se clausura el procedimiento. En este orden de cosas, en el momento inicial se tiene que contar con elementos probatorios suficientes y lo mismo elementos de carácter legal para señalar si o no la JEP es competente. En los 3 casos se ha concluido que la JEP es plenamente competente y por consiguiente
se han revocado las decisiones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y en su lugar se ha considerado que esos casos podrían admitirse en la JEP, pero con base en una condición de fondo muy importante que esa sala tiene que evaluar, y es el compromiso claro, concreto, cierto, franco y abierto de los comparecientes a fin de conceder toda la verdad de que ellos disponen, y también con el objeto de reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Ese compromiso tiene que ser evaluado sobre bases dialógicas por parte de la sala, y después de que se evalúe debidamente, solo entonces se podrán admitir los comparecientes dentro de la jurisdicción. Esto en relación con estas dos decisiones. En relación con la decisión de, perdón, en relación con la decisión de Martín Sierra D'Alema, también aquí se señala que tratándose de un exagente del DAS, y en esta etapa inicial en la cual él solicitaba su ingreso, ese ingreso es posible, y por consiguiente la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tendrá en su caso que entrar a establecer si él ofrece un compromiso concreto, claro y programado que le permita efectivamente entregar toda la verdad, apoyar las garantías de no repetición, igualmente en su caso. De suerte que estos son los puntos en común de las tres decisiones: la competencia de la JEP, los 3 grados de intensidad para poder establecer esa competencia en los diferentes momentos procesales, contando desde luego con suficiente evidencia empírica, con pruebas suficientes, pero con una intensidad distinta, y de otra parte, un régimen de condicionalidad que rige desde el inicio, desde la fase más temprana de ingreso del compareciente a la JEP. Todo esto pues acompañado de una tarea de supervisión por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Ahora ya podría entrar muy rápidamente a un detalle de cada una de las 3 resoluciones. La primera, la del señor David Char. Él comparece en su doble condición de empresario y de excongresista, acusado por la Corte Suprema de Justicia del delito de concierto para delinquir agravado y de porte y tráfico de armas y municiones privativas de la fuerza pública. En este caso, aplicando ese método de análisis que he mencionado sobre la relación de este delito, de ese hecho punible con el conflicto armado, encontró la sección que se daban los elementos para considerar que en efecto es un compareciente que puede ser admitido en la jurisdicción. Se trata de un delito que cae bajo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y que tiene una relación también cercana con el contexto del conflicto armado interno. La Sala entiende que el conflicto armado no se reduce simplemente a una confrontación entre combatientes, sino que también participan otras personas de manera directa o indirecta, en este caso particulares o agentes del Estado, en el contexto de un conflicto prolongado, multicausal, que efectivamente durante tanto tiempo ha asolado a los colombianos y del que también pues, han participado no solamente los combatientes, sino también personas del sector privado y agentes del Estado. La condición que señala claramente la sección es que para que se admita definitivamente dentro de la jurisdicción al señor David Char, él tendrá personalmente que ofrecer un compromiso abierto, claro, concreto y programado de verdad, de reparación a las víctimas y de garantías de no repetición. Compromiso que deberá ser efectivamente estimado y apreciado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. En los mismos términos, igualmente se adoptó la decisión en relación con Álvaro Ashton. También
él está comprometido presuntamente por conductas relacionadas con concierto para delinquir, para la promoción de las actividades del bloque norte de las autodefensas, en compensación supuestamente por la participación y por la forma de agencia de sus intereses de este grupo en el Congreso de la República. También en este caso, aplicando este test en la etapa preliminar de admisión, la Sala unánimemente coincidió que se daban las condiciones de admisibilidad sobre la base de que personalmente concurriera a efectuar y a suscribir un compromiso completo de verdad, de reconocimiento de los hechos ante la Sala de definición de situaciones jurídicas, de garantías de no repetición. Y finalmente, el caso de Martín Sierra Dalemán, se trata de un exagente del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad DAS, tiene una condena de 30 años por homicidio y secuestro agravados. En este caso, se hizo también un examen por parte de la sección en lo que tiene que ver con la relación de estos hechos punibles con el conflicto armado y se consideró que efectivamente en esta etapa inicial era admisible su ingreso a la jurisdicción. Y en todo caso, los elementos probatorios igualmente nos indicaban como sección que era muy importante entrar a establecer cómo diferentes agentes del Estado, parapetados en el DAS de la época, habían probablemente asumido una estrategia antisubversiva que se tradujo en graves infracciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, hechos que han sido suficientemente investigados por la Fiscalía e inclusive por el propio Consejo de Estado con sentencias condenatorias contra el Estado. O sea, en ese contexto entendemos que es razonable que este caso pueda ingresar a la JEP también sobre la base de una aplicación estricta del principio del régimen de condicionalidad, o sea, un aporte completo a la verdad, una garantía de no repetición y también el señalamiento de cómo se procedería a la reparación de las víctimas. Como ustedes observan, en estos tres casos, el mensaje que la sección de apelación quiere señalar, y quiero reiterarles que se trata de la sección de cierre del Tribunal para la Paz, le corresponde resolver los recursos de apelación contra las decisiones de las salas y de las secciones, está cifrado en la importancia de que para conocer la verdad completa del conflicto armado en Colombia, para poder establecer la responsabilidad de los máximos responsables, para poder efectivamente garantizar la no repetición de los ciclos de violencia y la reparación de las víctimas, es muy importante que los miembros del sector privado que hayan estado comprometidos con hechos punibles en el contexto del conflicto armado también rindan cuentas ante la JEP, y lo mismo los agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública. Estas tres decisiones van encaminadas a señalar y a reiterar que la JEP es precisamente la justicia que tiene el encargo constitucional de estabilizar la paz sobre la base de una rendición completa de cuentas de todos los que han intervenido en el conflicto armado colombiano, que no se ha reducido simplemente a la confrontación entre combatientes, sino también a la intervención para prolongar ese conflicto por parte de civiles y de agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública. Y también el mensaje que se señala claramente es que el régimen de condicionalidad que establece la Constitución para quienes ingresan a la JEP se establece desde un principio, y no solamente para el otorgamiento de beneficios, sino para el ingreso a la JEP, que ya de suyo significa un beneficio para los comparecientes. Y en estas condiciones le corresponde a la JEP y a sus órganos acopiar toda la verdad del conflicto para poder efectivamente identificar a los máximos responsables y hacer cumplir en consecuencia ese régimen de condicionalidad. ¿Preguntas? Florencio, y luego Mauricio. Doctor Eduardo, buenos días.
Esto quiere decir que la gente le abre el camino, le abre la puerta para que los parapolíticos lleguen a la justicia especial para la paz. Y otra pregunta, en el caso del doctor Álvaro Aston, que tiene un proceso por el llamado cartel de la toga, ¿ese sigue allá o se viene también con todo? Bien, se trata de 3 decisiones, establecen unos precedentes importantes, sin embargo, cada caso debe tratarse en su momento y en su oportunidad. Y lo que tiene que ver con el presunto delito cometido por Ashton en relación con el cohecho, se puede tratar de una conexidad funcional, pero este es un tema que tendrá que ser asumido en su examen ya concreto por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, o sea, establecer si efectivamente hay un móvil que está más vinculado con introducir un manto de oscuridad sobre la relación previa que él presuntamente había tejido con el grupo del bloque norte de los paramilitares. En el caso, magistrado, del exagente del DAS, estaba condenado a 30 años, tengo entendido que está en libertad condicional. Esa pena, ¿qué va a pasar con esos 30 años de prisión que estaba pagando? O sea, si colabora, si dice toda la verdad, si adquiere los compromisos, ¿qué pasa con esa pena? Él en este momento tiene una prueba de libertad, le falta simplemente un año para completarla. Él ha señalado que su propósito fundamental es el de aportar la verdad y obviamente que si hace un aporte completo a la verdad se tomarán también en consideración los años de pena que él ha purgado ante la justicia ordinaria y en relación con las sentencias, con la sentencia de condena que efectivamente se le impuso. ¿Estas 3 personas continúan, doctor Eduardo, en la cárcel o pueden recuperar la libertad, doctor? La recuperación de la libertad ya es un asunto que se decide con posterioridad al ingreso a la JEP en relación con los 2 excongresistas. Y este es un tema que está vinculado a un beneficio que podría eventualmente conceder o no la correspondiente sala, pero siempre subordinado cualquier beneficio al régimen de condicionalidad que impone verdad completa, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Reiteramos, este régimen de condicionalidad permea la jurisdicción desde el principio y por eso hemos señalado que junto con la simple formalidad de sometimiento se debe incorporar un compromiso con la verdad en la etapa inicial de ingreso a la JEP. Sí. A ellos les había negado a Char y a Ashton el ingreso a la JEP porque presuntamente habían hecho estas acciones por un bien propio, porque no había, digamos, una vinculación directa con las hostilidades. Es decir, ahora todo lo que tenga igual relación, todos ellos que pagaron, entrarían a la JEP. Se analiza en esta resolución lo referido al enriquecimiento ilícito y se señala que se trata, digamos, como factor de exclusión de un beneficio siempre y cuando que reporte lucro para la persona, pero el beneficio como tal, que no tenga ese carácter de lucro, no implica que pueda estar excluido de la jurisdicción y por consiguiente, en ese punto, una de las determinaciones de la Sala de Definición de Instituciones Jurídicas fue revocada en cuanto que la Sala entendía que había un lucro de por medio y que por consiguiente debía excluirse de la jurisdicción el señor Ashton. La sección es muy clara en señalar que este aspecto tiene que tratarse de otra manera como se puntualiza en la resolución que ustedes conocerán. Doctor Eduardo, buenos días. Quisiera preguntar cómo va el proceso del señor del parapolítico Gordo García, el señor Álvaro García, que está vinculado a la masacre de Maracaibo. ¿Cómo va ese proceso de vinculación a la JEP? Nosotros no conocemos realmente estamos dando cuenta de 3 decisiones que no involucran al señor García. Doctor, no me queda claro el tema del lucro. Quiere decir que en el caso de Ashton, por ejemplo, de David Char, por ejemplo, lo que han dicho las autoridades es que él financió con armas a las autodefensas. Pero digamos, no entiendo en qué se basa la JEP para decir que sí hay relación y no como se había dicho antes. En el caso de David Char, el concierto para delinquir agravado está vinculado a esa alianza
con el bloque norte, igualmente, que le podía servir de plataforma o de respaldo para sus pretensiones políticas, pero también se le ha acusado de hacer aportes financieros a las autodefensas y también haberle entregado munición y armas de uso privativo de la fuerza pública. Desde ese punto de vista se entiende que David Char ha estado actuando de una manera que efectivamente incide en el conflicto armado, en cuanto que permite prolongación del conflicto, facilita esos recursos a este combatiente, y eso significa que su conducta punible en esta fase del examen que hace la JEP está relacionada con el conflicto armado y por consiguiente se cumple con el requisito de competencia